Bienvenidos sean todos y todas ustedes a el Mercado Ad Studio, a este episodio. El día de hoy me acompaña Said Gil, presidente del Consejo de AVE y CEO de Denso Creative para México. Sé que te consideras más estratégico que creativo. En tu rol o desde tu rol, ¿cómo se vería eso desempeñado o cómo sería el approach creativo para una agencia, sobre todo una agencia que tiene alcance global? Una buena estrategia es la estrategia que está en función del pensamiento creativo. Okay. ¿Vale? Y yo creo que el pensamiento creativo ha evolucionado muchísimo durante los últimos años. Y me parece que hoy el pensamiento creativo tiene que ver más, no tanto con formatos o específicamente conceptos o temas de comunicación, sino tiene que ver con diseño de soluciones, ¿no? La creatividad aplicada en un diseño de una solución para un problema de marca, negocio, digamos, consumidor específicamente, ¿no? Y la estrategia en realidad es eso. Pues es cómo nutres, digamos, o cómo detonas ese pensamiento creativo a través o a partir de diferentes estímulos, que hoy hacer estrategia me parece que es cada vez mucho más complejo. Y digo que es complejo porque estamos en un mundo cambiante, ¿no? O sea, la tecnología me parece que cada vez nos modifica a todos y a todas nosotros, ¿no? En general. Y evidentemente tienes mucho más insumos de información. Y me parece que hoy la estrategia, uno de los grandes retos que tiene es saber diferenciar entre todos esos insumos de información para encontrar una verdad humana. Como apagar el ruido y mantener nada más los insights solos. Totalmente. Y me parece que ese es uno de los grandes retos de la estrategia hoy en día. Y dos, yo diría que hay un segundo reto importante en la estrategia que tiene que ver con una mirada un poco más al futuro, ¿no? Habitualmente en esta industria y en muchas industrias lo que hacemos es entender muy bien lo que hemos hecho en el pasado para buscar resolver el hoy. Pero muy pocas veces echamos una mirada al futuro para entender dónde va a estar una marca, dónde va a estar la industria, dónde van a estar los consumidores en los siguientes 3, 5 años, y que entonces lo que nosotros como industria desarrollamos y creamos sea sostenible en el tiempo. ¿Me explico? Y que no sea, digamos, como un pico. Como los NFTs, por ejemplo, que de repente marcas se suben el tema del NFT. Total. Nosotros en la agencia y el equipo de estrategia hablamos mucho de temas de cultura, y voy a referenciar a Carlos, que es nuestro líder de estrategia en México. Hablamos de dos tipos de cultura, ¿no? La cultura rápida y la cultura lenta, ¿no? La cultura rápida son esos momentos o digamos como hits culturales que de repente tienen... Todo mundo parece que estar todo mundo mismo. tiene, digamos, como un interés, pero que de repente necesitas accionar de una forma muy ágil. Y la cultura lenta son estos movimientos que se empiezan a notar ciertas incidencias, pero que sabes que el cambio cultural va a tomar un poco más de tiempo, pero que no por eso es menos importante que la cultura rápida, ¿no? Entonces, eso lo hace tal vez un poco más progresivo o que va a ser más sostenible en el tiempo, y hay que saber identificar en cuáles son momentos de cultura rápida y cuáles son momentos de cultura un poco más lenta. En su caso, yo creo que al estar dentro de una red global, ustedes que tienen esa ventana abierta todo el tiempo y ese acceso consistente, ¿cómo deciden qué cosas sí, qué cosas no? ¿Qué cosas es como, es que esto va a llegar? Que tú ya sabes que existe, porque ya viste que se ejecutó, que está pasando. Mira, yo creo que hay varios, digamos, como temas o principios que influyen en ese factor. Me parece que hay uno que persiste, o que digamos que permanece en todas las conversaciones, que es la funcionalidad de las cosas. Si tú has tenido oportunidad de estar en Japón, o la gente que haya tenido oportunidad de estar en Japón, nosotros desde Occidente tenemos una perspectiva de que Japón es un poco como una especie de multiverso futurista y tecnológico y demás. Y en realidad lo es. O sea, yo no digo que no. Pero cuando realmente estás ahí, te das cuenta que la tecnología es de un nivel muy alto, pero está completamente infusionada o mezclada en la realidad cultural de Japón. Yo en muchos casos lo menciono como que es una especie como de avance tecnológico invisible, ¿no? Las cosas funcionan, están en el momento preciso, hay un nivel logístico muy complejo que cuando uno lo entiende, en términos de avance tecnológico es muy grande para poder lograr que una ciudad o que un país opere, digamos, de esa forma, o que las cosas operen de esa forma. Pero cuando tú caminas, pareciera que es como inexistente, ¿me explico? No es algo no que es ruidoso, no es una tecnología de volteame a ver, aquí estoy y tómale foto a lo que estoy haciendo. Totalmente. Y hablábamos de cultura rápida y de cultura lenta, y me parece que eso es un cambio progresivo, y me parece que Japón en ese estricto sentido lo ha hecho muy bien. Hay espacios, evidentemente, donde sí, claro, hay, digamos, como una parte más visible o
vistosa de esa parte tecnológica. Ok. Y nosotros mucho lo que buscamos al abrir un poco las puertas de Japón es entender los momentos que vive cada una de las regiones, ¿no? Ok. Evidentemente Japón tiene un avance tecnológico, tiene un tema de integración muy fuerte. O sea, Japón es un mercado donde la creatividad, los medios, la estrategia, la tecnología, etcétera, todo está dentro del mismo playground, ¿no? O sea, Ok. dentro del mismo espacio. Versus a lo mejor como nosotros en Occidente, donde los medios están por un lado, la parte PR está por el otro lado, Sí, la creatividad está por claro. el otro, el digital, performance, programática, etcétera. O sea, estamos un Retail, poco sí. más inconexos, por así decirlo, y me parece que eso para las marcas es un reto gigantesco, o sea, el conectar todas esas cosas. Y Japón es un mercado un poco más integrado, donde las cosas son un poco más fluidas en ese aspecto. Entonces eso te permite tener mejores prácticas o te permite entender cómo es que se mueve ese mercado. Y para nosotros como Dentsu, siendo un holding, una empresa que tiene un origen en Japón, nos permite tener un norte muy claro de hacia dónde tenemos que movernos y cada una de las regiones y mercados, qué tanto gap tienes con ese futuro, digamos, que es al que todos, al menos nosotros en Dentsu, queremos un poco llegar. A ver, pero te la voy a jugar ahora al revés. Venga, Parece que una marca tiene que hacer todo en todos lados todo el tiempo, vale. pero por separado, ¿no? Por pedacitos. ¿Cómo juegas en ese terreno que hoy está pasando y que hoy están premiando para irte a esto que me estás hablando ahora de esta visión que tienen mucho más integral y que se siente como una pieza más sólida que muchas piezas al aire? Me parece que es muy diferente cuando nosotros hablamos de la importancia de esta industria en términos del valor que significa para las marcas o para las compañías. Y después hay otro territorio que es el valor que tiene, por ejemplo, un certamen como Cannes Lions, ¿no? Ok. Y me parece que hay dos, digamos, como... Son dos aspectos, son dos espectros, por así decirlo, de esa conversación. El primero es, me parece que en términos del valor del negocio, es, en mi muy particular punto de vista, me parece que es urgente, digamos, como el factor de integración. Me parece que las marcas, las compañías, cada vez lo están entendiendo más, cada vez lo necesitan más. E incluso para todos digamos, los frentes de comunicación o los que tenemos un rol dentro de esta industria, se vuelve mucho más latente el tema de cómo podemos diseñar cosas que estén mucho más integradas. Que la estrategia esté conectada con la creatividad esté conectada con el contenido esté conectado con el entretenimiento con los medios con los datos, y esos datos con una agenda de aprendizaje. Mencioné algunos digamos. Y esa labor hoy, en muchos de los casos, la estamos dejando única y exclusivamente en manos de los anunciantes, de las marcas. Entonces le estamos entregando una responsabilidad titánica a las marcas de hacer toda esa integración. Cuando me parece que esa integración debería de ser justo desde todos los frentes y todos colaborando en esa integración. Okay. Entonces eso en un principio me parece que es donde se genera el valor en términos de industria y en cada uno de los mercados. Ahora, cuando hablamos de un festival como Cannes Lions y muchos otros festivales, ahí es donde yo creo que sí hace sentido en la mayoría de las ocasiones, aunque seguramente mucha gente opinará que hay tal vez categorías que pueden estar de más o pueden estar de menos, pero porque aquí lo que se evalúa es mucho la potencia que tiene esto creativamente, el craft, el cómo está hecho, el pensamiento detrás, el cómo contribuyó a una solución, digamos, de una problemática más grande, etc. Entonces naces desde lo que es el core de esta industria, que tiene que ver con las ideas y el cómo están desplegadas. Entonces, para mí sí son dos aspectos que... hay que abordar distinto. Es correcto. O sea, que viven, digamos, como en ámbitos diferentes. Hay que entenderlo, en mi opinión, hay que entenderlo como tal, y no es que uno va sobre el otro. Me parece que es, digamos, es como si uno volteara y dijera, ¿por qué en los Óscares se entrega un premio a mejor edición de sonido? ¿Me explico? Sí, claro. Al final de cuentas hay una labor y hay un craft y hay un nivel de conocimiento y de profundidad en eso que se está haciendo, y eso tiene que ser reconocido. Y me parece que un festival, digamos, como Cannes y muchos otros festivales también entienden eso desde esa perspectiva. No necesariamente quiere decir que la forma de hacer negocio o la forma de contribuir a un negocio tiene que ser exactamente la misma, ¿no? No es igual. A ver, tenemos en el festival, existen varios frentes. Están las agencias, en este festival en particular hay muchos creadores, están las marcas.
y están los CMOs, ¿no? Como la marca presente y están CMOs y personas de la industria. ¿Tú qué dirías que tendría que estar haciendo? O sea, ¿a qué viene cada quien? ¿Estos CMOs tendrían que venir a entender cómo funciona la industria? No sé, o a ver ideas, o a conectar con las agencias para que luego, o sea, como, ¿dónde empieza a generarse ese valor? Y luego veo stands donde marcas seguramente me dieron una lana y que parece que pasan completamente desapercibidos o incluso abandonados, ¿no? ¿Quiénes sí tendrían que estar ahí y cómo se saca ese provecho? Yo creo que esto es reflejo de lo que vivimos como industria en el día a día, ¿no? Hay cosas que pasan desapercibidas totalmente, hay cosas que generan una mayor atracción y hay cosas que probablemente son un destino, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero con eso? Es mucha cosa que se queda en un ruido probablemente mediático. Las que generan atracción es probablemente no sabía que esto estaba aquí, se ve interesante, voy a interactuar. Y cosas que sabes que van a estar en el festival y son un destino en el que tienes que ir y sabes que vas a ir. Para mí un must en términos de qué es un destino es ver el trabajo. O sea, dedicarse un tiempo a ver, digamos, en el basement del Palais, cuál es la tipología de trabajo, cómo está hecho ese trabajo, cuál es el craft que tiene ese trabajo, entrar a las premiaciones. ¿Y por qué creo que eso es el destino? Porque al final de cuentas, personalmente yo creo que Cannes es un espacio en donde uno entiende qué es lo que está pasando hoy en la industria. Y dónde está el nivel de ese trabajo. Y me parece que es un trabajo bastante de introspección, de entender dónde está ese nivel y probablemente hacerse la pregunta a uno mismo de decir, ¿dónde estoy yo? ¿Me explico? En comparación con más eso. que en lo individual, ¿dónde estamos nosotros en cada una de las compañías entendiendo la tipología de trabajo que ves aquí y el trabajo que estás haciendo en el día a día? Con las variables y complejidades que eso, digamos, tiene. Y eso genera un aprendizaje. Y después, evidentemente, hay insumos de información, contenido, etcétera, que lo que hacen es que nutren si tú identificas cuál es ese gap que tienes o qué es lo que tienes que, digamos, como buscar hacer, pues claro que hay información con la cual te puede habilitar ese, digamos, como ese proceso. O sea, ya vi que todo el mundo está hablando en las campañas que ganaron el tema de data, pero yo no tengo forma de hacer eso, entonces voy a buscar... Aquí hay gente, digamos, o hay proveedores de... hay proveedores, etcétera, de temas de datos, me parece. Tú, como cabeza de una agencia, estás teniendo que ir a buscar, si bien no eres ventas, pero siempre tienes que estar en eso de cómo conseguimos nuevos clientes y demás, ¿no? Supongo que tienes mucha experiencia con eso. Piensa en agencias pequeñas, freelancers, estas personas que apenas están queriendo tener acceso a estas grandes marcas para hacer portafolio, que siempre es el típico, sé que puedo trabajar contigo, enséñame lo que has hecho. No, es que voy empezando, ¿no? Es como esta combinación de se buscan principiantes pero con experiencia y tal. Entonces, ¿tú cómo aprovecharías este o cualquier otro foro para empezar a conseguir acceso o conseguir clientes o vender? Yo creo que hay que setear muy bien cuáles son las expectativas. Y me parece que lo primero es entender, 1, a qué estoy viniendo y qué es lo que quiero conseguir puntualmente. 2, buscar los medios para poder conseguir eso. Esto de Solo Travelers, la aplicación, el tema de generar conexión, el tema de antes del festival, porque el festival dura 5 días. Sí. Es muy difícil que en 5 días, si no lo preparaste antes, lo puedas resolver en 5 días. Y hay tantas cosas pasando que es bastante complejo. Y yo creo que también ser realista. O sea, ¿cuáles son esas 2, 3 prioridades? A lo mejor tú te das cuenta que probablemente necesitas, para crear el contenido que estás buscando hacer, alguna solución de inteligencia artificial, alguna solución de datos, etc. Y aquí hay diferentes opciones. Sí. Y me parece que previamente es buscar, digamos, como tener esas aproximaciones. Y 2, también preparar. Yo creo que es muy importante tener un speech. Cuando empiezas, cuando emprendes, me parece que es muy importante tener un speech muy claro. Sí. Para que entonces las conversaciones que tengas sean al punto. Háblame de Sports and Entertainment. Para mí es el futuro. Genuinamente. La tecnología, todos hablamos, la innovación es el futuro, etc. Pero me parece que la tecnología y la innovación son más habilitadores en estricto sentido, ¿no? Para mí es el futuro. ¿Por qué? Porque yo no los veo, digamos, como mundos ajenos o separados al marketing y la publicidad. Hoy el deporte
es más un licensing, o sea, y es más una plataforma de entretenimiento. O sea, la NFL podría yo decir que es más un show Ajá. que el deporte en sí mismo. ¿Me explico? Sí, claro. Eh, Como la lucha libre, o sea, que como es como todo. todo un espectáculo. Todo. Y entonces sports tiene esa, digamos, como tiene esa parte. El entretenimiento hoy, básicamente el entretenimiento son historias. Ujú. ¿Cuántas marcas no quisieran hacer algo con Star Wars, con The Last of Us, con Stranger Things? ¿O cuántas marcas no lo han hecho en realidad? ¿O cuántas marcas no buscarían desarrollar su propia, pues, digamos, como IP, ¿no? O sea, tener su propia, digamos, como plataforma registrada. No me refiero a una plataforma de streaming, pero, digamos, una plataforma de contenido en la cual se pueda generar cultura alrededor de la marca. Yo soy un fiel creyente que las marcas no necesitan tomar prestada la cultura, sino pueden crear cultura por sí misma, ¿no? Y hay casos como Skittles, Oreo mismo, son marcas que generan, digamos, como cultura. Duolingo, un Duolingo, poco. Nike, Adidas, hay Coca-Cola, probablemente son marcas que generan cultura alrededor de sus propios productos. American Express es un ícono cultural, por ejemplo. Y entonces Sports and Entertainment para mí es el futuro de la comunicación. O sea, todos como personas buscamos historias, no nos cansamos de obtener nuevas historias, sin importar el formato, si son 15 segundos o son 45 minutos en un capítulo o 3 horas en una película. Y me parece que al final de cuentas lo que tiene que ver con Sports and Entertainment es el futuro del contenido, es el futuro de las historias, es la parte tangible también de lo que vemos y es mucho de de las experiencias que hoy en día se están haciendo, ¿no? O sea, ir a una final de Champions League, el Mundial en México, Super Bowl o cualquier tipo de, digamos, como de evento, es un hito cultural. Sí. Entonces, para mí ese es el futuro y esa es la razón por la cual nosotros en Dentsu, como compañía a nivel Japón tenemos mucho, digamos, como licensing y right holding de diferentes mangas, animes, cosas que están muy arraigadas en la cultura japonesa y globalmente hemos hecho varias cosas. Somos coproductores de la nueva película que va a salir de Angry Birds. Lanzamos el canal de Cristiano Ronaldo en YouTube. Trabajamos con la NFL. Entonces hay muchas cosas en las cuales estamos en ese punto de vista. Y este año lanzamos la división globalmente de Sports and Entertainment, también en México. Y me parece que es uno de los grandes hitos, digamos, hacia adelante, ¿no? Buenísimo. Libro, película, documental o serie, no tienen que ser todas, pero que sí o sí haya marcado una lección después en tu forma de entender tu trabajo. Tuve la oportunidad de estar en South by Southwest y yo creo que el libro que más me voló la cabeza después de el South by Southwest de este año es un libro que se llama Quantum Narratives. Okay. Y suena muy loco el hablar de narrativas cuánticas, pero básicamente lo que plantea ese libro es un tema de cómo el discurso, la posverdad ha ido avanzando y evolucionando en el tiempo, incluso desde los antiguos, digamos, de la Grecia antigua, y cómo hoy con el avance tecnológico lo que puede hacer es que ese discurso se puede pulverizar en diferentes canales y a partir de, digamos, en un momento específico, centrarse y unirse para poder generar, digamos, como una narrativa exponencial. Es como ir plantando las semillitas durante las diferentes cosas para que luego todo hace sentido junto. Totalmente. Para mí, por ejemplo, en la industria del entretenimiento que estábamos hablando de eso y que probablemente no sé qué tanto factor tecnológico tenga, pero utiliza este concepto, digamos, como de esa narrativa que está pulverizada y después se une y genera todo sentido. Yo creo que es el fenómeno de Bad Bunny. O sea, este fenómeno de ese tweet, ese posteo, ese show, esa playera que utilizó, la t-shirt, ese comercial de televisión, esa canción en el disco, colaboración, etc. De repente todo se une y dices, ahí estaba. Claro. ¿Me explico? Y viene construyendo esa narrativa desde hace 3 años o desde hace más. Eso me parece súper interesante. Perfecto. Última pregunta. ¿Qué principio o principios sientes tú que te han ayudado ya a nivel personal llegar a donde estás el día de hoy? Considerarme a mí mismo siempre un aprendiz. Okay. Y eso me mantiene curioso todo el tiempo. O sea, puedo decir que probablemente soy autodidacta en muchas cosas, pero ha sido principalmente por mantener ese nivel de curiosidad. Lo segundo,
yo te diría tener muy claro en qué quiero contribuir yo como persona. ¿Cuál es el impacto que quiero yo generar? Okay. Porque a veces estamos muy inmersos en los éxitos y la fama rápida y el llegar a una posición y ostentar una posición o lo que sea. Yo creo que siempre he sido una persona que intenta tener claro cuál es el impacto que yo quiero generar como persona, ¿vale? Con los clientes, con los equipos, con el entorno en general. Y el tercero, digamos, alguna vez me lo dijeron y lo platicaba, el tema de entender, digamos, un factor de humildad en donde yo sé que no soy mejor que los demás, pero también sé que debo de hacer el esfuerzo por estar a la altura de los demás. Entonces, este fenómeno como de poder tener una conversación, digamos, bastante abierta y bastante honesta, me parece que yo creo que ha sido uno de los puntos más importantes. O sea, eso me lleva a ser una persona que dice lo que piensa de la forma más respetuosa y siempre en aras de contribuir para generar un impacto positivo y teniendo en mente el hecho de qué quiero yo, digamos, como hacer, ¿no? Entonces, si te fijas, los 3 puntos están medianamente conectados y siempre con esas ganas de aprender, de mejorarme a mí mismo en estricto sentido, ¿no? Muchas gracias, Zaid. No, hombre, muchas gracias a todos ustedes por escuchar este episodio del Mercado Ad Studio desde el Festival de Cannes. Nos vemos en el siguiente episodio. Yo soy Diego Barrazas, Zaid Gil y nos vemos.